Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video les voy a mostrar algo de la estructura selectiva simple y doble. Algunos la conocemos como estructura de control sí entonces. Vamos a ver parte a parte cómo se presenta en pseudocódigo y en el lenguaje de programación C++. Pero vayamos por partes. Muchas veces tenemos que decidir y realizar una u otra tarea, dependiendo de una condición. En la programación existe una estructura que permite evaluar una condición, una expresión lógica, que a partir de ahí vamos a tomar una o varias instrucciones para ver si ésta se cumple. Vayamos a la sintaxis en pseudocódigo. Explico un poco. Si es aquí donde vamos a colocar la condición o las condiciones, entonces, que son palabras reservadas en PCInt, el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar si se cumple esta condición o estas condiciones. Y si no se cumplen, es decir, el caso contrario a esta condición o a estas condiciones, se van a ejecutar estas instrucciones. Abro una estructura de control, cierro una estructura de control. Ahora vayamos en la sintaxis en C++. Aplicamos if, que traducido al castellano es la si condicional, la condición o las condiciones, las instrucciones. No olvidemos que por cada instrucción se debe poner un punto y coma, a menos que sea un ciclo for, otra estructura de control, else, y las instrucciones también que se deben tomar en cuenta en un proceso. Para que me deje entender mejor, acá tengo una captura del algoritmo if si entonces, y lo explico. Se introduce el valor de a. Pregunto, si a es mayor a 5, los pasos por verdadero, b, entonces escribe paso. Si a es mayor a 5, pero supongamos que esto es mentira, supongamos que esto es falso, entonces vienen por el lado contrario y escribe Honolulu. No sé cómo se escribirá, pero está ahí. Ejemplifiquemos. La a vale 3, entonces pregunto, ¿3 es mayor a 5? Falso. Entonces viene acá y escribe Honolulu. Hagámoslo nuevamente. Si la a, supongamos que la a vale 10, 10 es mayor a 5, verdadero, entonces va por el lado verdadero y escribe paso. Una vez que haya terminado la instrucción, fin del algoritmo. Ahora vayamos a escribir un pseudocódigo para ejemplificar este caso y ver qué otras opciones más puedo disponer. Ya en la parte del pseudocódigo, lo que voy a hacer es declarar un entero, una variable a. Bueno, en este caso voy a definir a como entero. Voy a leer el valor de a, es decir, le voy a dar por teclado a la computadora el valor de a y voy a preguntar si a es mayor a 5, entonces, y automáticamente aparece el fin sí. ¿Qué pasa si la a es mayor a 5? Escribir hola. En caso contrario, si no, escribir mundo. Listo. Hacemos la prueba del corrido que tiene. Y me está pidiendo un número, es decir, hay que leer a. Le voy a dar 6. Pregunto, ¿6 es mayor a 5? Sí. Entonces me debería mostrar hola. Perfecto. F9 para ejecutar. Le voy a dar un valor 2. Pregunto, ¿2 es mayor a 5? No. Entonces debería escribir mundo. El caso contrario a la condición, mundo. Ahora, en este último caso le voy a dar 5. ¿Qué debería escribir? Aparece mundo, ¿pero por qué? Recordemos que en la condición dice a mayor a 5. Es decir, esta condición se va a cumplir para todas las letras a que sean, o todos los valores de a que sean mayores a 5. Por ejemplo, 5 es mayor que 5, no, es igual. Entonces, para 5.1, 5.2, si quieren utilizar decimales va a funcionar. Pero si quiero que cumpla para 5 también, entonces le digo mayor o igual. F9 para ejecutar, 5 y aparece hola. Ahora, vamos a pasar a la parte de este mismo código en C++. Ya en C++ voy a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar a también. Voy a dar el de lectura a y voy a preguntar si a es mayor o igual a 5, como habíamos visto en el ejemplo del pseudocódigo.
le digo Cout, imprimir, hola. Recordemos que por cada fin de línea, por el final de cada línea, un punto y coma. Y si no, mucho ojo en esta parte. Cout mundo. Recordemos, en este caso, en el ejemplo de pseudocódigo, tenemos el si no dentro del sí, pero en C++ tiene que estar fuera de las llaves para este ejemplo. Podemos tomarlo así. Le doy play, compilar y ejecutar. Está compilando. Y me está pidiendo un número, por ejemplo 5. ¿Qué debería imprimir? Hola, perfecto. F9 para ejecutar y compilar, le doy 3 y pregunto, ¿3 es mayor a 5? No. Entonces, caso contrario, debería imprimir mundo y perfecto. Ahora, vayamos a un ejemplo. El ejemplo lo voy a escribir acá. Determinar si un número es múltiplo de 3 y de 5 a la vez. Es decir, el número que le voy a dar, por ejemplo 15, tiene que ser múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Sí o sí se tienen que cumplir estas condiciones. Primero vayamos al pseudocódigo. Para el ejemplo planteado voy a definir una variable, definir b como entero. Voy a leer el valor de b y voy a preguntar si b al dividirlo con 3 su residuo da 0 y b al dividirlo con 5 al dar residuo 0, entonces ¿qué pasa si estas dos condiciones se cumplen? Es decir, esta y obligatoriamente se tiene que cumplir esta otra. ¿Qué pasa entonces? Aplicando un poco de matemática en residuos, le digo escribir si es múltiplo y si no, escribir no es múltiplo. Un poco de ortografía, ¿no? Múltiplo, listo. Play y pregunto. Por ejemplo, le voy a dar 9. 9, ¿divide con 3? Sí, perfecto. Pero con 5 no. Como se tienen que cumplir las dos condiciones, entonces la respuesta debería ser no es múltiplo de los dos. Otro ejemplo. Le voy a dar 30. Si es múltiplo, ¿por qué? Porque le divide al 3 exactamente y al 5 también. Vayamos a este mismo ejemplo en C++. Para el ejemplo presente, ya tengo declarada la variable, ya tengo de lectura la variable y voy a hacer lo mismo. Si a al dividirlo con 3 su residuo es idénticamente igual a 0 y a al dividirlo con 5 su residuo es idénticamente igual a 0, entonces Cout múltiplo, multi coma, y si no, Cout no multi. Ahora, en C++ la sintaxis es un poco diferente, la representación es en sí diferente. A módulo 3 igual a 0 y A módulo 5 igual a 0. Este AND también puede ser sustituido por este símbolo, la doble I. Esta I que ven que pueden hacer apretando Shift 6. Ahora bien, vayamos a la prueba. Pregunto, el mismo ejemplo, 9, nos debería dar no multi, porque si bien cumple para 3, no cumple para 5, y la condición es que cumpla para esta condición, para toda esta condición, y sí o sí que cumpla para toda esta otra condición. Vayamos una vez más, le voy a dar 15. 15, al dividirlo con 3, su residuo da 0, sí, y 15 al dividirlo con 5, su residuo da 0, sí, entonces debería imprimir multi, perfecto. Muy bien, acá acabamos la lección, pero no sin antes me voy en indicarles un poco del OR, algo que de diferencia que hay. Si coloco aquí OR,
La condición se puede cumplir o esta condición o esta otra. Cualquiera de las dos. Se cumple esta o esta. Una de las dos o las dos. No necesariamente tiene que cumplirse las dos. Pero para que nuestro ejemplo esté bien, colocamos AND.